Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición podernos conectar a este tiempo de devocional donde el Señor tiene una palabra para que meditemos en ella durante el transcurso del día y la atesoremos en nuestro corazón. Amén. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan, los que están dentro de la ciudad como fuera de la ciudad. Gracias por acompañarnos y por ser parte de la familia Fe. Amada familia, bendiciones, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional. Es un tiempo donde el Señor habla a nuestro corazón, nos da una instrucción, una enseñanza, como cada martes y cada jueves lo decimos y no nos cansaremos de decirlo, que las misericordias de Dios son nuevas y sus enseñanzas son aquellas que nos perfeccionan hasta llegar a la medida del varón perfecto. Aquí en esta tierra tal vez nunca alcanzaremos la perfección, pero estamos en dirección a ser perfeccionados, porque dice la palabra que solamente cuando venga lo perfecto, y se refiere a Cristo, nosotros seremos perfeccionados en su totalidad. Mientras esto sucede, estamos en ese proceso, día tras día, mejorando, corrigiéndonos y dejándonos enseñar. Bienvenidos a este tiempo devocional. Vamos a orar para darle espacio a nuestro buen Padre Celestial. Bendito Señor y Dios, te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración, mi Rey. Amén. Colocamos en tus manos este día, Padre, y damos gracias por él, Señor. Damos gracias porque eres tú quien nos has dado el privilegio y la oportunidad de levantarnos nuevamente, de poder tener vida en nuestros pulmones, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Gracias, Padre, por soplar ese aliento de vida sobre cada uno de nosotros, mi Rey. Colocamos este tiempo en tus manos y pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, que lo que podamos recibir en esta mañana lo recibamos con revelación, Señor. Ese rema tuyo, esa palabra de vida que renueva, que transforma, Señor, que nos lleva a ser mejores para ti cada día, Señor. Damos a ti la gloria, damos a ti la honra, Señor, la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos hasta la cumbre, esa invitación que el Señor nos hace de ir a la cumbre, ir a cada monte. Nuestra vida está llena de montes, toda nuestra vida está llena de montes. Y hablo de esos montes, de esas metas que muchas veces nos proponemos, esas metas que también se nos son puestas, no impuestas, sino puestas como un reto para nosotros poder alcanzarlas. ¿Y cuáles son los montes que has tenido que conquistar durante todo tu trasegar de vida? ¿Cuáles son esos montes? Y hoy el Señor nos enseña un nuevo monte que debemos subir y hemos estado subiendo durante ya varios días, y es el monte Eremos, que lo encontramos en San Mateo capítulo 5 versículo 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ya dijimos que es un monte donde el Señor se dispone a hablarle a sus discípulos. Tres clases de personas que siguen a Jesús: la multitud, los discípulos y los apóstoles. Y nosotros, en calidad de discípulos, entonces estamos sentándonos también juntamente con el maestro para ser instruidos y para ser enseñados. ¿Qué tanto tiempo tomas tú de tu vida para sentarte y escuchar la voz de Dios? ¿Qué tanto tiempo? No está mal que tú ores mientras vas por el Transmilenio. No está mal que tú ores mientras estás en tu trabajo. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús se tomó a la tarea de subir a un monte y sentarse con sus discípulos? Alejándose, como lo hizo con la barca, le dijo: aléjense. Cuando él iba a predicar, aléjense de la tierra, de la playa, y boga mar adentro. Porque muchas veces, siempre lo he dicho, los ruidos de este mundo, los afanes, no nos permiten escuchar con claridad la voz de Dios. ¿Cuánto del tiempo de tu vida, de tu diario vivir, sacas para sentarte y escuchar sosegadamente, apaciblemente la voz de Dios? Y el Señor Jesús hizo eso con sus discípulos. Se sentó y les enseñó. ¿Qué les comenzó enseñando? Dice la palabra en el versículo 2: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es lo que es conocido como el sermón de las bienaventuranzas. Y comienza con la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, el sermón del monte no nos está dando una lista de lo que debemos hacer para ser cristianos. Por el contrario, nos está diciendo que si somos cristianos debemos cumplir estas cosas.
deben ser parte de nuestra vida. No cumplirlas como una imposición, sino hacerlas parte de nuestra vida. Hacerlas parte de nuestra vida. Y vimos a través de una óptica oriental lo que significaba entonces ese pobre de espíritu, que era acerca de la humildad. Con esa óptica oriental, con la intención que fue escrito este texto. Pero ahora también quiero que lo veamos en el contexto occidental y lo entenderemos de una manera también poderosa. Cristo nos está trayendo una luz y una revelación de las cualidades que debemos tener como cristianos. Hay muchas bendiciones que podemos aprender de este solo versículo, porque hasta ahora vamos en este versículo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y mira lo que dice Isaías 66, versículos 1 y 2. Isaías, ¿qué es pobre en espíritu? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Dice la palabra: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Amén. Y que tiembla ante mi palabra. Vuelve a leer el versículo 2. Mira qué tan interesante. Yo considero que tú debes de tener allí tu Biblia para que tú puedas estar leyendo juntamente con nosotros. Está bien que lo escuches, pero qué bonito es cuando tú puedes subrayar algo que va a impactar nuestra vida. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Aquí vemos que Dios está diciendo a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Les está diciendo: ¿qué pueden hacer ustedes para mí que yo no he hecho por ustedes? Amén. O sea, ¿qué pueden hacer ustedes para mí que yo ya no haya hecho por ustedes? Entonces, a Dios no nos sorprenderemos con lo que hacemos, pero es del agrado de Dios. Ahora, ¿saben qué es lo que hizo Dios? Porque lo dice la palabra: los cielos, la tierra y todo lo que existe en ella fue creado por mi mano, dice Dios. ¿Qué me darán ustedes que yo no tenga la abundancia? Pero mira lo que sigue diciendo el versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Mira qué poderosa es la palabra y qué tantos tesoros hay en ella. Dice el versículo 1, volvámoslo a leer, Isaías 66. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Entonces es toda la grandeza, la magnificencia. Dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Es decir, yo hice los cielos, yo hice la tierra. Sí, pero ¿cuál es la casa que ustedes me van a edificar para que yo more en ella? ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar? Si yo soy el dueño del cielo y de la tierra y yo la creé, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Wow, es poderosa esta palabra. O sea, el Señor no se va a sorprender con algo que Él mismo creó. Pero dice la palabra. No se va a sorprender aún con algo físico, ¿no? Una casa que uno pueda construir, sí, para Él, porque pues realmente Él lo hizo todo. Y lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Por eso es muy específico Isaías en el versículo 1 explicándonos eso. El Señor diciendo: bueno, ¿y dónde voy a habitar cuando todo lo he creado? Pero Él habla de algo, de un lugar especial, ¿no? Sí, y dice el versículo 2: pero miraré, pondré atención, llamará mi atención. ¿Cómo podremos llamar la atención de Dios? ¿Cómo podremos llamar la atención de Dios? Y en esta mañana, esto es una palabra que llega a mi corazón y espero que también a la tuya, a tu corazón, a tu vida. Porque el Señor lo que dice: miraré a aquel. O sea, lo que logrará llamar mi atención es aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, que respeta mi palabra. Entonces dice: todo es mío, pero pondré atención a aquel que es pobre y humilde, que tiembla ante mi palabra. Entonces, que lo natural no es lo que sorprende a Dios. Sí, amén. Lo natural no es, ahí no está el deleite de Dios a veces, y pienso que, bueno, en el corazón de David siempre estuvo el deseo y el anhelo de edificar casa para Dios, sí, como un lugar
dónde adorarle, dónde bendecirle. Pero hay una característica especial de David, y era porque él tenía una relación íntima y profunda con Dios. Por eso era que él quería edificar algo especial para el Señor. Pero más que eso, es saber que Dios está mirando hacia la tierra. Sus ojos están puestos sobre la tierra, observando, mirando quién es humilde de espíritu, quién es sencillo, donde Él pueda habitar. Esos corazones dispuestos para Él, esas vidas que tiemblan ante su presencia, pero no es ese temblor de qué miedo, de qué susto, no, sino es ese temor reverente, es ese temor de respeto, es aquella persona que reconoce que Él es Dios. Eso es lo que Él está buscando en la tierra. Ahora, ¿qué sería entonces un pobre? Según este texto, un pobre, y en nuestra óptica y cultura occidental, un pobre es aquel que carece de recursos propios, tiene cosas, ¿no? que carece de recursos propios, que por sí solo no puede tenerlo, que necesita la ayuda de otro, que depende de alguien más. Entonces, podríamos decir, y decimos porque es una realidad, hay personas pobres de dinero, hay personas pobres de salud, hay personas pobres de conocimiento, pero lo que Isaías está diciendo y se está refiriendo es a los pobres en espíritu. A lo que Jesús también está enseñando es bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, aquellos que saben y entienden que por sí solos no pueden, que por sí solos no lo van a poder alcanzar, que necesitan depender de alguien más. El pobre de espíritu o en espíritu es aquel que necesita y depende. ¿Qué era lo que decía? Dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Lo que pasó con Moisés, lo que pasó con Josué, así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Entonces dependemos y necesitamos. El pobre de espíritu es aquel que sabe que no tiene los recursos para poder hacerlo solo. Un pobre, si hablamos entonces de una persona que carece de recursos económicos, siempre depende de otros para poder alcanzar lo que él necesita. Un pobre de espíritu es el que carece de todos los recursos espirituales y siempre va a tener que depender. Y tú y yo en esta mañana necesitamos reconocer que dependemos, que solos no vamos a poder. Por eso fue lo que dijo Moisés: Señor, si tu presencia, lo que le dijeron a Moisés, el mismo pueblo, Señor, si la presencia de Dios no va con nosotros. Y el mismo Moisés lo dijo: no nos saques, de aquí no saldremos. Somos pobres de espíritu porque necesitamos. Somos pobres de espíritu porque dice la palabra del Señor, que era lo que decía el salmista David. David era un pobre de espíritu y siempre lo reconoció. Así como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay una dependencia, tengo sed, tengo hambre. El Señor Jesús lo hizo allí con la samaritana, lo hizo allí estando en ese pozo. Si supieras quién te da de beber, si supieras el agua que yo te estoy dando. ¿A dónde la mujer sirofenicia, no? Sí, entonces es una dependencia total. ¿A dónde iremos? Decían los discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pobres de espíritu. Señor, no podemos estar ni un solo minuto. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dependencia total. Amén. Pobre de espíritu. Y no podemos creer que por muchos estudios teológicos, por más tiempo que llevemos en la iglesia y porque sepamos mucho a Biblia, no vamos a necesitar. ¿Sabes una cosa? Todos los días necesitamos. Y debemos reconocer, somos pobres de espíritu, porque lo que recibí ayer, hoy necesita ser renovado. Hoy necesito ir a esa fuente. Amén. Amén. No somos expertos y no nos podemos volver expertos en el Señor todos los días. Cuando nosotros oramos en la mañana, cuando tú has dispuesto la mañana, un momento de la mañana para hablar con el Señor, tú estás manifestando que eres pobre de espíritu, porque estás colocando el día en las manos de Dios. Amén. ¿Verdad? Es ahí donde es aplicable esta palabra. Ahora, Proverbios en el capítulo 3, el versículo 5 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
¿A qué nos está llamando el proverbista? A que seamos pobres de espíritu, a que no creamos que lo que yo pienso, considero, eso es. Dice, Sí. fíate, es decir, apóyate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos reconoce. y Él enderezará tus veredas. Amén. Es reconocerlo a Él en todo, es darle la gloria a Él en todo, que si eres bendecido por Él, que si eres prosperado es porque Él te prosperó, que si Él colocó una gracia es por Él. O sea, si las puertas se te abrieron, no es porque tengas una cara bonita, no es por lo bien vestido que andes, no es por lo bien hablado, no es por lo bien que te puedas expresar, es porque Él ha puesto una gracia sobre ti, es porque tú le has reconocido. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Teme a Jehová. Es lo mismo que nos está diciendo Isaías. Y apártate del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, la palabra pobre, como que eso hace que en nosotros cause cierta prevención. No, yo no acepto esa palabra, yo no soy pobre. Pero es que cuando se habla de pobre, se habla de una persona, como les repito, una persona que carece de recursos, que necesita y depende de otros para poder lograr hacer cosas. Y ese pobre de espíritu, entonces no es algo que te llega a restar, sino es algo que te suma. Amén. Es una bendición el poder reconocer en este momento ser pobre de espíritu. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Porque estamos diciendo, Señor, dependo totalmente de ti. Señor, de tu espíritu, de esa fuente inagotable. Voy todos los días por ese alimento, ese pan de vida eterna. Ese pan de vida eterna. ¿Qué es lo que hace un pobre? La mendicidad lleva tal vez a eso, a siempre estar. Padre, dame, Señor, ese alimento, Señor. Y es el poder depender todos los días del Padre, todos los días del Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y qué dice? Danos el pan nuestro de cada día. Es ese pan nuestro de cada día. ¿Sabes qué habla? Entonces, ¿qué es la oración y lo que el Señor nos enseña por el Padre nuestro? Que somos pobres porque necesitamos el pan diario de cada día. Pero no solamente el pan físico, sino ese pan espiritual. Pobre de espíritu es aquel que sabe, reconoce que depende totalmente de Dios. Que por sus fuerzas se van a agotar. Nuestras fuerzas se agotarán. Por eso necesitamos todos los días ir al Padre. Entonces ese sermón y ese monte al cual vamos hoy es el monte de la dependencia. El ser pobre, no temas decir que tú eres pobre de espíritu, porque es cuando el Señor verá esa necesidad y será pronto y solícito ante esa necesidad. Dice, Señor, necesito de ti todos los días, Señor. Todos los días, papá. Entonces en esa subida, viendo esta primera bienaventuranza, los pobres de espíritu, en la óptica oriental vimos que era humildad, y en la óptica occidental una dependencia total. Una dependencia total. Qué hermoso, porque el Señor, y me llama mucho la atención lo que acabamos de leer en Isaías, muchísimo la atención. Creador de los cielos y la tierra, ¿dónde estará mi morada? Dice, pero pondré atención. Lo que logra llamar la atención de Dios es un hombre, una mujer con un corazón humilde, con un corazón pobre de espíritu, dice la palabra, porque entonces el Señor volteará su mirada, porque sabrá que hay unos hijos que necesitan y requieren de su presencia y de su espíritu. Entonces, amada familia, eso es lo que el Señor nos enseña el día de hoy. Ese es el ancla para nuestra vida. Señor, gracias, porque logramos que Dios voltee su mirada hacia nosotros a través de la humildad y la dependencia total de su espíritu y de su palabra, de su presencia. Recordemos que no nos puede pasar lo que le pasó a Sansón. Sansón desafió muchas de las situaciones que él vivió, y hay una parte muy especial de la historia de Sansón donde él dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé.
estaba confiado en él mismo, estaba confiado en su capacidad, estaba confiado en sus fuerzas, estaba confiado en su propia opinión. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo que Sansón. Ah, no, si me salió la primera, me sale la segunda. Y si me salió la segunda, me sale la tercera. Porque nos apoyamos en lo que nosotros creemos y consideramos. Nos confiamos y dejamos de caminar en la dependencia de la que estamos compartiendo. El entender que el ser pobre de espíritu es entender que todos los días necesitamos del Señor. Que lo que ayer vivimos y lo que ayer pudimos necesitar no es lo mismo que vas a necesitar el día de hoy. Me impacta con la historia de Jueces, porque él dice, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, dijo Sansón. Pero él no sabía, dice la Biblia, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando tú te apoyas. Dice Isaías que el Señor está mirando quién es pobre de espíritu. ¿Y quién se humilla ante su presencia? ¿Quién tiene temor de Dios? O sea que si Él está mirando para posar en esas vidas, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? No está el Señor ahí. Y es lo que le pasó a un Sansón, por él considerar que se las sabía todas. Bueno, yo creo que el Señor diría, bueno, entonces eso quiere decir que tú no necesitas de mí. Y eso fue lo que le pasó a él. Y él fue capturado por los filisteos y llevado preso. Y es lo que Dios no quiere que nos pase, que seamos capturados por las circunstancias, por las situaciones, que seamos capturados de nosotros mismos, que seamos capturados de las manos del enemigo. Él quiere que todos los días nosotros dependamos de Él. Amén. Eso guardará nuestra vida, eso guardará nuestro propio corazón. Oremos, familia. Padre, gracias Señor en esta mañana. Estamos en ese monte Eremos, en el monte de las bienaventuranzas. Señor, esa bienaventuranza que tú pronunciaste, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de tales es el reino. Señor, nos hablas de la humildad, de la dependencia. Señor, que nos neguemos y renunciemos, Señor, a la altivez, a la autosuficiencia. Somos pobres de espíritu, Padre, porque todos los días necesitamos de ti. Señor, consideramos que teniendo una reserva del día de ayer es suficiente para el día de hoy. Pero no, Señor, todos los días necesitamos ir a la fuente. El mismo Señor Jesús veía la necesidad de ir todos los días a orar. Todos los días se apartaba, todos los días subía. Porque Él sabía y reconocía que necesitaba que su lámpara, que su vasija fuese llena. Esa dependencia y esa pobreza hace que nosotros vayamos con nuestra vasija día tras día, mañana tras mañana, noche tras noche, para que sea llena. Y el Señor se agrada de aquellos que podemos, como lo dice Isaías, reconocer que somos pobres de espíritu para que todos los días tú nos enriquezcas. Si en la mañana tú reconoces que eres pobre de espíritu, el Señor te llenará y tendrás una gran riqueza. Pero nuevamente al día siguiente necesitas reconocer que nuevamente vas a esa fuente. Y vamos a esa fuente, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, amado Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te exaltamos, Rey. Gracias, Papá. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nuestros pensamientos, Señor, porque no tenemos una verdad absoluta. La verdad absoluta la tienes tú, Señor. Por eso pedimos de la guianza, de la dirección tuya, Padre de la gloria. No permitas que nuestro pie tropiece en piedra, Señor, por causa de la autosuficiencia, Señor, sino que todos los días vayamos a la fuente de vida que eres tú, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor. Disponemos nuestro corazón en este día para meditar en lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, recordemos el día de mañana tenemos dos actividades en la congregación. Una a las 9 de la mañana, tiempo de ayuno, de oración por nuestra nación, pero también por tus necesidades. Amén. Puedes acercarte al auditorio principal allí en la iglesia y vamos a estar orando personalmente por cada una de sus peticiones. Y en la tarde tenemos nuestro servicio habitual. Jueves nuevamente tenemos esta cita de tiempo devocional. Viernes tiempo de ayuno a las 9 de la mañana. Este sábado, jóvenes, este sábado tienen una cita
4 de la tarde en la congregación. Es algo de gran bendición para ustedes, jóvenes. No se lo pueden perder. Este sábado tienen reunión los jóvenes. Y el 18, parejas. Entonces vamos a estar preparándonos. Hay un invitado especial, el pastor Juan Eduardo. Entonces este sábado jóvenes y el próximo sábado parejas. Los esperamos, jóvenes, no se olviden que hay una cita especial, recordemos 4 de la tarde, allí estamos. El tema que se va a trabajar es bien interesante, es numeral, ¿te acuerdas del resto? Numeral. Los esperamos, Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un día lleno de bendición. Un abrazo. Bendiciones.